Antes de iniciar esta clase, les voy a brindar Hola, ¿cómo están todos? Buenas noches. Buenas. Les saludo de parte del Soy Psicólogo y Carlos Marzano. Vamos a continuar con las clases que se está dictando del Círculo San Marcos, ¿no? Hemos hecho lo que es autoestima. Ahora, el tema que nos está tocando ahora es la personalidad. Este tema es importante que ustedes conozcan porque sencillamente una persona que está en el ámbito educación, es necesario, ¿no?, conocer en qué consiste ese tema de la personalidad, ya que los niños, ¿no?, van a madurar su personalidad, su forma, su aspecto individual bajo un proceso lento desde la niñez hasta la adolescencia, y en este proceso ya va formando conjunto de atributos personales y por ende como resultado da la personalidad. Ya vamos a detallar lo que consiste hoy día, ¿sí? Espero que les guste. Antes de iniciar esta clase, les voy a brindar un video. Por favor, quiero que todos los vean, ¿sí? Un poquito que nos va a hablar sobre qué es la personalidad, antes de comenzar. Entonces, voy a minimizar esto. Vamos a ver. Esto cerramos y comenzamos. Presten atención al video y les voy a explicar. Sé que el audio no se va a escuchar bien, pero yo le voy a estar detallando lo que nos quiere decir este video que les voy a poner. Acá nos va a hablar lo que es la personalidad, que es, primer concepto, ¿no? Dice patrones de actitud, pensamiento y sentimiento. Básico, eso es lo que se va agrupando dentro de la personalidad. Actitud, ¿qué viene a ser una actitud? Es el comportamiento de un individuo para hacer las cosas. Eso es lo que llamamos actitud. Acá vemos un ejemplo. Hey, tienes una excelente actitud positiva. Ahí está, hablamos de un excelente comportamiento individual positivo para hacer las cosas, ¿no? El segundo patrón, hablamos de pensamientos. Claro, la persona tiene pensamientos. Básico para eso. La formación de ideas y representaciones de la realidad mediante la mente. Bien, es correcto. Ahí como un niño pensando, ¿no? Un poquito, da el pensamiento, ¿no? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere realizar? El siguiente aspecto es los sentimientos. ¿Qué nos dice el video? Los sentimientos son resultados de las emociones por medio de los neurotransmisores. ¿Ves? Triste, confundido, miedo, todo eso son emociones. Sorprendido, euforia, enojón, todo es personalidad. Bien, mis queridas alumnas. Entonces, para hablar de personalidad, mis queridas alumnas, estamos hablando de atributos individuales. Atributos individuales de cada ser humano. Porque el ser humano es diferente, no son iguales. Tú no eres igual que tu amigo. Tú no eres igual que tu hermano. Hasta puede haber dos mellizos, pero no son iguales. Entonces, cuando hablamos de personalidad, estamos hablando de atributos individuales de cada persona que nos hace una distinción.
No todos son iguales. Bien, ¿qué nos dice etimológicamente? Hablamos, qué nos hablaron los griegos acerca de la personalidad? Dice, palabra que servía para designar la máscara con la que se cubrían el rostro los actores durante las representaciones teatrales. ¿Por qué ponieron ese concepto? Antiguamente en Grecia estaba muy de moda el tema del arte, ¿no? El teatro, ¿no? En las callejeras, en las calles actuaban. Entonces, notaban que cuando un actor empezaba a tener un papel de un personaje, tenía cambios emocionales, cambios de forma de ser. Entonces, de ahí parte ese concepto de la personalidad desde los griegos. Cuando observamos a un actor, puede estar triste o un día puede estar alegre. Puede tener una personalidad bien tacaña, como una persona bien feliz y buena. El malo, el bueno. Entonces, nos hacía notar que los personajes o los actores nos notaban cambios de personalidad, cambios de forma de ser. Entonces ahí nos hizo nosotros, los griegos, por la observación, se ponían a pensar en qué está haciendo ellos, por qué ese cambio de actitudes, ese cambio de emoción, ese cambio de pensamiento al momento de interpretar un papel. Entonces desde ahí comienza la personalidad, comienzan los conceptos, por eso le llamaban el prosopon, así decía, ¿no? En contexto griego. Dice, personalidad vendría a significar, por tanto, la imagen que se ofrece a los demás. Ajá. Desde este punto de vista, la personalidad es algo superficial, externo, nuestra apariencia del exterior. Ok, acá voy a hacer un paréntesis, ¿no? Mira, hablan de dos cosas importantes. El significado de la imagen que ofrece los demás. Mira con ese concepto, ¿no? O sea, cuando hablamos del significado de imagen, o sea, el significado de tu actitud, de tu pensamiento, de tus emociones, todo ese conjunto hacía tu forma de ser. Por ejemplo, Juan tenía una forma peculiar de ser con un grupo de patrones, un conjunto de patrones de actitudes que mostraba la personalidad de Juan. Entonces Juan decía, si Juan es una persona urana, Juan es una persona muy envidiosa, Juan es una persona muy amable. Tenía esos conjuntos de patrones que uno lo hacía notar, a tan solamente a la observación, ¿no? Es lo que llamamos la imagen que ofrece a los demás. Entonces, parte de eso es lo que se da dentro de la personalidad. Habla también desde un punto de vista de la personalidad es algo superficial. ¿Por qué es superficial? Porque solamente es la careta. O sea, la careta es tu forma de ser. Tú tienes una careta, una expresión, una careta es como una máscara, ¿no? Pero detrás de esa máscara tú no sabes cómo eres. Tú puedes mostrar afuera alguna personalidad, pero adentro diferente. Entonces, acá se está hablando de algo más allá, que la personalidad solamente es algo superficial, que en un momento sale, externo, y nuestra apariencia va a ver en base al exterior, ¿no? O sea, a donde se desenvuelve el ser humano, siempre va a brotar esa parte exterior, esa parte de actitud, pensamiento, emociones, queremos llamarlo, pero esa parte que nos hace diferente hacia los demás. Bien, personalidad. La personalidad se refiere a la consistencia de quién eres, o a quién has sido o quién serás. Perdón. Voy a apagar el celular para que no interrumpa. Bien. Como seguía diciendo, entonces la personalidad se refiere a la consistencia de quién eres y quién has sido y quién serás. Mira, hablan del aspecto, como dice en la foto, que dice individual. ¿Quién eres? ¿Quién has sido o quién serás? La pregunta sería, ¿nosotros nos conocemos a sí mismos? ¿Nosotros sabemos cómo somos realmente en nuestra personalidad? Estoy seguro que la respuesta va a dudar, no va a ser certera, porque
la personalidad es todo un mundo que hasta tú mismo no te conoces. A veces decimos, cuando estás en una pareja, una relación, la famosa palabra que dice, yo nunca termino de conocer a una persona, ¿no? Esa palabra interesante nos hace notar que la personalidad es algo que no lo puedes conocer, porque va a cambiar constantemente. Por eso, el quién eres, el quién has sido y el quién serás es parte de eso, ¿no? Ahora, a su vez, se habla de talentos, esperanzas, valores, amores, odios y hábitos que hace a cada uno de nosotros una persona única. Curioso, ¿no? Me habla de un contexto de bastantes indicadores. Habla de talento, habla de esperanza, habla de valores, habla de amores, odios y hábitos. O sea, todo ese conjunto también te da la forma del ser, la personalidad del ser humano. Entonces, ¿eso qué significa? Que la personalidad es algo que no se puede deducir de manera precisa, porque eso va a variar o va a hacer cambios en tu forma de ser. Hay otro concepto importante más abajo. Dice, la personalidad es la suma de las formas en que una persona reacciona y interactúa con los demás. Ajá, acá habla de dos cosas importantes. Cuando hablamos de la suma de las formas en que las personas reaccionan o interactúan, hablamos que el ser humano desde por primera vez tiene contacto con la sociedad, eso también va a dar la diferencia o va a ser un diferenciador a cómo te comportas. O sea, eso significa que si tú vas a una fiesta o vas a cualquier a un ámbito familiar o vas de repente a la familia de tu pareja, tu personalidad no va a ser igual como te comportas en casa. No, no, va a ser distinto. Entonces, cuando hablamos de personalidad, pues estamos hablando a la suma de todo lo que las personas, el ser humano, va a adquirir esa experiencia en base a estímulos quizás o respuesta del grupo, pero la persona va a actuar en base al lugar donde se va a desenvolver. Entonces, esa suma de, podemos llamarlo, que haya emoción, que haya actitud, que haya sentimientos, pensamientos, valores, talentos, lo que quieras llamarle, hábitos, todo eso, todo ese conjunto va a variar mucho en la personalidad. Por eso que somos distintos, mas no somos iguales, porque eso va a variar constantemente. Bien, entonces, acá hay unas pequeñas definiciones. Gordon Allport, ¿no? Un psicólogo también, decía que la personalidad se trataba de la organización dinámica intraindividual de los sistemas que determinan su ajuste único al ambiente. O sea, en otras palabras, Gordon decía que nosotros en el ambiente donde interactuamos nos vamos a comportar dependiendo de ello. O sea, ¿qué significa? Que nuestra personalidad va a salir de dinámicamente, o cuando hablamos de dinámica no es estático, es cambiable, dinámicamente, de manera individual, va a depender o va a estar sujeto del medio ambiente. Curioso, pero eso es cierto. Eysen es otro psicólogo que nos da a entender una definición distinta. Dice que la personalidad es la suma de los patrones de comportamientos determinados por la herencia y el ambiente que se origina y desarrolla a través de la interacción de los sectores, cognitiva o intelectual, actitud o temperamento, carácter y constitución. O sea, ¿qué nos dice Eysen? Eysen nos dice, nos da a entender que como un concepto más amplio, habla de una herencia y el ambiente van a originar o van a desarrollar la personalidad producto de la interacción de las personas, porque eso va a causar un conocimiento cognitivo o intelectual, ¿no? Entonces, cuando te hablan de herencia y ambiente, ese es cierto. Yo te hago la pregunta. A veces no hemos dicho, o la mamá cuando ve al hijo, no dice, oye, tu hijo camina igual que su papá. Tu hijo camina, perdón, se expresa igual, igual que su papá. ¿Tú le has enseñado? No. Eso nace desde el nacimiento. ¿Por qué? Porque sencillamente el ser humano, la mamá o el papá, nos da el gen de la información, que ese gen de información contiene rasgos de personalidad de tus padres. Por esa razón es que cuando Eising nos habla
que acá hay factores que determinan herencia y ambiente, es básico que va a ser como patrones de evolución que va a dar la personalidad. Por eso que te habla. Y producto de la interacción ¿con quién? Pues con el ser humano, con los animales, con la interacción a nivel medioambiental, te va a generar te va a desarrollar el aspecto cognitivo o el aspecto intelectual. O hablamos de una actitud. Entonces, también hablamos de temperamento y carácter. Curioso también eso. Y de la constitución. La pregunta es, ¿cuál será primero? ¿El temperamento o el carácter? ¿O el carácter o el temperamento? ¿Qué es carácter? ¿Qué es temperamento? Eso ya más adelante se les voy a explicar. Pero la idea de esto es lo que me gusta de Eisen, es que agrega la herencia y el medio ambiente. Y estudios de la neurociencia nos da que efectivamente el gen de la información lo tienen las familias y le da a los hijos. Ahora, Pervin y Young, a cambio el esquema, la forma de concepto, habla que la personalidad son las características que dan cuenta de los patrones consistentes de qué? De sentir, pensar y actuar. Acá me está hablando ya del aspecto emocional, el aspecto de que cómo te expresas y el aspecto de que cómo piensas. Porque cuando hablamos de sentir, hay una emoción, de pensar, hay una síntesis de información en tu sistema nervioso, y de actuar es cómo te expresas. Esas tres variables van a cumplir patrones de adaptación. Por eso que dice, estos patrones cumplen la función de adaptación del individuo al entorno. Básico para eso, y eso es cierto. Por eso que la personalidad es algo no muy preciso, pero algo muy universal. No tiene un concepto muy específico, más genérico, mostrando una forma habitual de afrontar las situaciones. Claro, ese también es un valor importante que dice Pervin. Cuando hablamos de afrontar situaciones, es que obviamente ante situaciones que te da el medio ambiente, el ser humano va a actuar. Ese es básico. Por ejemplo, si tú sabes que tienes que pagar la luz o el agua, el teléfono y no tienes plata, me imagino que vas a buscar la manera de cómo vas a, vas a conseguirlo. Pero ahí va a aparecer tu personalidad también, ¿no? Para ver, a ver si pido prestado, voy a ver cómo negocio, cómo converso. Todas tus acciones, toda tu forma, cómo te expresas, toda tu actitud va a aparecer. Eso se llama personalidad. Bien, continuamos. Algunos conceptos básicos que dice del ámbito, cuando hablamos de la personalidad, es la personalidad es una variable individual que constituye a cada persona. Variable individual, ¿ah? Que constituye a cada persona y la diferencia de cualquier otra. Cuando hablamos variable individual, te está hablando de un rasgo o hablamos de un indicador que es único del ser humano. Por ende, no es igual. Por eso que hablamos ya que el ser humano es diferente. A eso se refiere. Entonces, cuando hablamos de una variable individual que constituye a cada persona y a la diferencia de cualquier otra, es básico la expresión. ¿Qué más nos dice? Determina los modelos de comportamiento. Incluye las interacciones de los estados de ánimo del individuo, sus actitudes, motivos y métodos, de manera que cada persona responde de forma distinta ante la misma situación. Este concepto lo que te quiere decir es que el ser humano es distinto, es diferente, no es igual. Por ende, determina modelos de comportamiento, producto a la diferenciación que tiene de manera individual que tiene el ser humano, y también hablamos o incluye la interacción también de estados de ánimo, como actitudes, motivaciones, ¿no? Y eso hace reaccionar o hace responder al ser humano ante situaciones que vienen o aparecen en el medio ambiente. Es el concepto que nos quiere decir en el primer párrafo. Segundo, representa las propiedades estructurales y dinámicas de un individuo o individuos. Cuando hablan propiedades estructurales y dinámicas, te dice que la personalidad
tiene una estructura, tiene un patrón y también es cambiable. Entonces, el ser humano no va a ser igual. Por ende, ya tiene formado una estructura. Y si hablamos de formación de estructura, no va a ser de la noche a la mañana, sino de un proceso de evolución. Hablamos de niño, va a iniciar su personalidad. No, todavía no definimos personalidad, ojo. ¿Cuándo se define personalidad? Cuando ya tiene 18 años. Recién se define personalidad. Pero durante el proceso de desarrollo que va evolucionando, el niño va a adquirir o va a tener o va a armar como un rompecabezas una estructura de la personalidad hasta que tenga 18 años, cuando ya se define qué personalidad va a tener. Al inicio los niños tienen toda la personalidad, tienen todo el conjunto de conductas, comportamientos, emociones, actitudes. Por eso que no se puede deducir a un ser humano de niño qué personalidad va a tener. Eso se va a formar o va a madurar con el tiempo. ¿Por qué es dinámico? Porque va a cambiar. De niño puede ser quizás un niño inquieto, pero después ya no es inquieto, va creciendo, cambia, se vuelve más estudioso, ya no es inquieto, ya no es travieso, comprende. Entonces, toda esa estructura va a cambiar. ¿Qué más nos dice? Tal como estás, se reflejan en sus respuestas características y peculiares a las diferentes situaciones planteadas. O sea, en otras palabras, como tiene una estructura y es dinámico la personalidad, por ende va a dar respuestas distintas, va a dar respuestas o características esa persona individual distinta a otra persona, por toda esa estructura que tiene. ¿Qué más nos dice? Están formadas por características innatas, más la acumulación de experiencia y acciones recíprocas entre el ser humano y su medio. Acá voy a hacer un paréntesis. Sabemos que hay una estructura, sabemos que la personalidad es dinámica, es cambiable, pero acá habla de una cosa importante. Cuando hablamos características innatas, se refiere a aquellas acciones o aquellos conjuntos de rasgos que lo vas a aprender de manera inconsciente, de manera natural, sin que nadie te lo haya enseñado. Por eso te hablan innatas. Entonces, cuando hablamos características innatas, viene de dónde? De acumulación de la experiencia que tú vas a tener, ¿ok? Del medio ambiente. A eso se refiere con el significado cuando hablamos acumulación de experiencias y acciones recíprocas entre el ser humano y el medio. Eso es lo importante. ¿Qué más dice? Por lo tanto, podemos concluir diciendo que la personalidad es un concepto de naturaleza multidimensional. Lo mismo dice, cuando hablamos multidimensional, se debe a la acumulación de experiencias en diferentes dimensiones, social, familiar o de amistad o lo que queremos llamarle. Entonces, a esas diferentes dimensiones, por eso que se conoce como lo que hablamos dentro de una personalidad. Y hablan de mucho de un elemento de la interacción, que eso se debe mucho a la interacción del ser humano con otro ser humano. Básico, sí, de la personalidad. ¿Qué más el último concepto? ¿Qué nos dice? Podemos definir entonces que la personalidad como rasgos psicológicos internos que determinan la forma que el individuo se comporta en distintas situaciones. Básico, ya de acá ya te lo está especificando. Personalidad, rasgos psicológicos, rasgos porque hablamos de cualidades, rasgos psicológicos internos, ¿no? Que nos va a volver a ser distintos a otras personas. Básico para el concepto. Bien, entonces, acá viene otro tema. Cuando hablamos de rasgos de personalidad, estamos hablando, ¿qué nos dice? Entendemos por rasgo de personalidad aquellos elementos fundamentales para entender la personalidad. Son elementos no son observables directamente que se interfieren de los comportamientos. Cuando hablamos de rasgos, estamos hablando de cualidades del ser humano. Y si entendemos, cuando nos habla aquellos elementos, estamos hablando al conjunto de rasgos que tiene el ser humano al momento de actuar en su medio ambiente. Sí, eso se refiere
a los rasgos de personalidad. Tú puedes tener un rasgo, un conjunto de rasgos de personalidad y ese conjunto de rasgos ya te hace tu forma de ser. Entonces, si tú quieres hablar de personalidad, pues comencemos hablando como concepto básico rasgos. Rasgo de personalidad, que hablamos igual a cualidades de la personalidad. Entonces, parte de eso va a ir como concepto básico dentro, si queremos observar o ver cómo esta persona se comporta, cómo esta persona se interactúa con su medio ambiente. Ahora, si te hablan que los elementos no son observables directamente, sí, porque tú al observar a una persona no te va a definir qué personalidad tiene, porque la observación obviamente no va a ser objetiva, va a ser subjetiva. ¿Por qué? Porque recuerda que la personalidad es cambiable, es dinámico, por ende no va a definir cómo es la forma de ser del ser humano, ya que eso va a variar con el tiempo y con el medio ambiente. Por eso que hablamos de acá que se interfiere con de los comportamientos, o sea, que no es igual comportarse en un lugar, ¿cierto? Y vas a otro ambiente y te comportas distinta. Por eso que eso es muy inestable. Por ende, definir la personalidad no es específico ni concreto, sino es más general. Ahora, cuando hablamos de temperamento y hablamos de carácter, eso lo dijo uno de los autores, la pregunta es, ¿cuál es primero, el temperamento o el carácter? El temperamento se refiere al estilo constitucional del comportamiento. O sea, ¿qué significa eso? Nos dice que la diferencia del carácter constitucional que se dan en los procesos de reactividad fisiológica y la autorregulación que están influidos a lo largo del tiempo por la herencia, la moderación y la experiencia. Esto significa que el temperamento es lo que tú vienes con ello, lo que la personalidad que tú naces, hablamos de herencia, lo que te da los padres o la mamá. Entonces, ese es su temperamento. Tú puedes nacer con un temperamento, quizás se considera cuatro temperamentos. Puede ser alegre, puede ser triste, pero como temperamento hablamos, no hablamos personalidad, sino es tu base de la o tu rasgo básico de la personalidad, ¿no? Entonces, el temperamento viene de la herencia de los padres, viene del gen. Toda la información que recibes del gen, eso es el temperamento. Naces con él. Ahora, cuando hablamos de carácter, el carácter tú lo aprendes con el medio ambiente. ¿Por qué? Si tú tienes un temperamento básico, el carácter es lo que te va a dar la sociedad, tu patrón de personalidad. Entonces, básico. Si tú quieres definir primero la personalidad de una persona, primero se comienza con el carácter, ¿no? Son los rasgos básicos de la personalidad. Y después, perdón, con el temperamento, que son los rasgos básicos de la personalidad. Y después el carácter. ¿Qué te dice carácter? El carácter, a diferencia del temperamento, está en función a los valores de cada sociedad, de su sistema educativo y cómo son transmitidos. O sea, un ejemplo. Hay gente que nace quizás tristes, o sea, o alegres, todo lo toma a la tranquilidad, porque es un temperamento, ¿no? Por ejemplo, llegó la luz del agua, llegó el recibo del agua, por ejemplo. Ah, no te preocupes, lo vamos a arreglar. Para todo hay solución. Entonces, ese es un temperamento, ¿no? Ahora, temperamento de tranquilidad. Ahora, el rasgo, el carácter, te lo va a dar la sociedad. El ser humano, cuando no nace con un tipo de temperamento y la sociedad va a influir cultura, educación, familia, sociedad, todo eso te va a madurar o te va a formar todo un conjunto de comportamientos y que se va a mezclar con tu carácter básico. Entonces, el carácter te lo va a dar la sociedad. El temperamento, naces con eso. Nace con ese rasgo de personalidad. Luego tú vas formando tu personalidad en base al carácter que te va a dar la sociedad. A eso se refiere cuando hablamos de dos conceptos, temperamento y carácter. Básico para concepto de la personalidad. Bien, continuemos. Características de la personalidad.
La característica de la personalidad que nos dice, como ya sabemos, todas las personas somos seres únicos, distintos unos a otros, no solo físicamente, sino que nuestra personalidad también difiere por la combinación de rasgos y cualidades que cada uno de nosotros posee. Más sin embargo, aun siendo seres únicos, podemos aún así rescatar ciertas características similares en la personalidad. O sea, acá nos está explicando que la personalidad somos distintos, no somos iguales y va a tener una serie de combinaciones de rasgos y cualidades que nos va a hacer a nosotros mismos. Lo que nosotros vamos a hacer o vamos a poseer y te va a dar el tema de la personalidad de cada persona. Pero también la personalidad tiene cuatro características fundamentales. Características fundamentales como base dentro de la forma de ser del ser humano. Uno es consistencia, consistente. ¿Qué nos dice consistente? Dice, puesto que la personalidad es un rasgo distinto de cada persona, este permanece relativamente estable a lo largo del tiempo, influyendo en su comportamiento debido a los factores ambientales o a las necesidades experimentadas. O sea, en otras palabras, ¿por qué te habla de su característica consistente? Porque la personalidad no va a ser algo estable, sino relativamente estable a lo largo del tiempo. Puede ser una personalidad quizás que sea alegre, pero todo el tiempo no va a estar alegre, ¿verdad? Va a variar. Por eso que hablamos relativamente estable. Puede ser que puede estar alegre en un gran proceso, pero después va a variar por ciertos cambios, ¿cierto? Entonces, eso se refiere. Por eso cuando hablamos de consistencia, hablamos que es poco estable, relativamente estable la personalidad. ¿Por qué evolutiva? Segundo característica de la personalidad. Dice, aunque la personalidad es un rasgo consistente, puede variar a largo plazo por la interacción con el medio, por la experiencia vivida, por el individuo o simplemente a medida que el individuo va madurando. ¿Esto qué significa? Sabemos que la personalidad no es un rasgo tan consistente, pero va a variar a lo largo del tiempo, producto de la interacción del medio ambiente o las experiencias que tú recibes del medio que tú te vas a desenvolver. Básico, por eso que se habla de una evolución, que tu personalidad es evolutiva. Dice diferenciadora. Permite identificar a cada individuo como un ser único. Esta característica se traduce en las distintas reacciones que puede tener la personalidad o las personas ante un mismo estímulo. La personalidad es única por ser una combinación de factores internos, pero si querernos utilizarla como criterio de segmentación, se puede destacar uno o varios rasgos comunes. En otras palabras, cuando hablamos de diferenciadora, la tercera característica de la personalidad, estamos hablando que el ser humano se va a identificar de manera individual, porque va a ser único, es como dice, no va a ser igual a otras personas, por eso que hablamos que es diferenciadora. No predictiva, ¿qué nos dice? Es una compleja combinación de características y comportamientos que hacen difícil la predicción de la respuesta de los consumidores o los estímulos sugeridos. Cuando hablamos no predictiva, se refiere a que es difícil de predecir cómo va a responder la otra persona. Sí, básico, pues obviamente. Tú te imaginas, a veces hacen chistes, por ejemplo, ¿no? Y le tiran agua helada para ver cómo reacciona la persona. Y tu broma es echarle agua helada. ¿Y qué tal si esa persona por echarle agua helada va y te va a querer dañar o te va a querer agredir físicamente? Porque no es predictiva. Tú piensas, no, no me va a agredir, él siempre se controla, pero hay momentos que yo no creo que se va a dar, ¿no? Porque si en ese momento está con cólera, yo no creo que te vaya a tratar bien, ¿verdad? Entonces, la personalidad no es predictiva, por ende, es difícil saber cómo va a responder el ser humano o las personas ante un estímulo que sucede en el medio ambiente. Entonces, recuerden, mis queridas alumnas, son cuatro características de la personalidad: consistente, evolutiva, diferenciadora y no predictiva. Son las cuatro fundamentales características que tiene la personalidad. Factores de la personalidad. Cuando hablamos factor biológico,
Mira, dice, condiciona el desarrollo de nuestra personalidad, constituida por la estructura orgánica hereditaria. Hablamos del temperamento, que naces con él, que tus padres te lo dan. Es una personalidad, un rasgo de la personalidad que el niño lo va a tener de tus padres. Alteración biológica puede producir alteraciones de la personalidad. Acá vemos un gen, ¿verdad? Hablamos de un ADN, entonces eso te va a entender que los factores de la personalidad, cuando hablamos biológico, viene de la herencia familiar. Factor social. Las condiciones y relaciones sociales influyen de manera determinante en el desarrollo de nuestra personalidad. Cuando hablamos factores sociales, ¿sabes? Ahí actúa ya no el temperamento, sino el carácter. El carácter va a actuar dentro del factor social. ¿Por qué? Porque, como ven en la imagen, la red social o las personas te va a desarrollar o te va a determinar en desarrollar tu personalidad. Por eso que hablan de 4 puntos importantes: agentes socializadores, interacción social, que dentro está la autoestima, valoración y capacidades. Hablan de lo intelectual, que tiene base anatómica y fisiológica. Y hablamos de volitiva, moral. Hablamos de normas, modelos, valores o modelos significativos que va a formar o que va a arraigarse dentro de ti, en tu personalidad. Esto hablamos de dentro del factor de la interacción con la sociedad o con el ser humano. Bien, teoría de la personalidad. Acá vamos a hablar de dos cosas importantes. Ya sabemos el concepto básico, ¿no? Ya sabemos que es dinámico, cambia, no es consistente, no es directiva. Sabemos qué consiste, qué es personalidad, de dónde viene, del teatro, que nos hizo notar los cambios de emociones que tenía, pensamiento, emoción, actitudes, todo el conjunto es personalidad. Pero ahora vamos a hablar de dónde nace ese pensamiento. Y eso van a ser de las mismas teorías de la personalidad, de los actores que nos va a hablar, y sus fundamentos o sus marcos teóricos de qué consiste esto, ¿no? Este tema de la personalidad y cómo ellos lo van a esquematizar o cómo hacen su esquema explicando el principio de este patrón de la personalidad, ¿no? Primero hablamos de la teoría del psicoanálisis. Su principal autor del psicoanálisis es Sigmund Freud. ¿Qué nos dice el psicoanálisis? Hablando de la personalidad, ¿eh? Dice que esta teoría representa principalmente por Freud. Está basado en los postulados de él, hablándolos de las necesidades e impulsos inconscientes, en especial los impulsos biológicos y sexuales, que son la parte central de la motivación y la personalidad humana. Freud decía que nosotros nos vamos a comportar distintos porque dentro de ese patrón sucede algo en el ser humano. Cuando hablamos, él habla de un famoso líbido. La libido es una energía interna, inconsciente del ser humano, que lo va a transformar o se transforma el líbido en una necesidad por hacer algo. Por ejemplo, si tú tienes ganas de limpiar tu casa, internamente vas a tener ese libido, ese impulso inconsciente que te va a generar esa necesidad. Por eso que se habla de impulsos biológicos y sexuales. ¿Por qué le meten sexuales? Porque para Freud decía que si queremos ver una patología de la personalidad, siempre se va a basar del aspecto sexual, porque la parte sexual es la parte del inconsciente. Cuando hablamos de sexualidad de tabú, es la parte del inconsciente que va a generar esos impulsos a que el ser humano pueda, pueda tener esa motivación de realizarlo. Por eso que para Freud el tema de la sexualidad, no de un punto de vista que nos imaginemos, no, este es un depravado, no, de un tema científico que, que los problemas de sexualidad puede causar un factor psicopatológico en la personalidad. Por eso que te habla que son partes centrales de la motivación y de la personalidad humana. Para hacerlo más tanto, el psicoanálisis, Freud hablaba, sabemos que hay un inconsciente y hay un consciente. Otras escuelas hablan mucho del consciente, pero para el psicoanálisis dice que la personalidad va a nacer de la parte inconsciente, de la parte olvidada. ¿Por qué le llaman inconsciente? Porque es la parte del cerebro donde tú guardas todo, donde tú te olvidas de todo. Pongamos, si tienes un evento traumático,
un evento traumático producto de una situación fuerte en tu vida, tu cerebro va a tener una defensa. Y esa defensa del cerebro que va a tener, ¿qué va a hacer? Que lo que tú quieras recordar, las cosas malas que te ha generado en tu sistema, en tu aparato psíquico, vamos a llamarle aparato psíquico a la mente, al aparato psíquico, lo que va a hacer por mecanismo de defensa es ese recuerdo inconciliable, ese recuerdo que tú no lo puedes soportar o tu cerebro no lo puede soportar, lo va a guardar al inconsciente. Entonces la teoría del psicoanálisis se basa en que todos esos recuerdos malos se guardan en el inconsciente. Por eso es que dentro de eso, del inconsciente, encontramos energías fuertes que llamamos impulsos inconscientes, que dentro de esos impulsos inconscientes va a generar la personalidad. Ahora, retomando, si tenemos un evento fuerte que lo hemos censurado, que lo hemos mandado al inconsciente, para Freud dice que al final ese inconsciente pasa a ser consciente sin que tú te des cuenta. Lo inconsciente vuelve a ser consciente. Y eso pasa porque crees que nosotros, y eso te explica la teoría, tenemos miedo a los animales, tenemos miedo a los perros, tenemos miedo a los roedores, tenemos miedo a los bichos, porque de repente algo de niño te ha pasado, que se ha vuelto el inconsciente, y al ver el objeto que te generó malestar, ese inconsciente se ha vuelto a volver o se ha vuelto a ser consciente. Entonces, eso es lo que parte de la teoría del psicoanálisis. Por eso que la personalidad para el psicoanálisis radica de la parte inconsciente, radica de los impulsos inconscientes, radica del aspecto tanto biológico o sexuales, porque el ser humano tiene necesidades de cumplir en base a situaciones del medio ambiente. Es por eso que nos va al marco de la personalidad el psicoanálisis de un punto de vista más, si te das cuenta, esquemático, analítico, porque por eso le dicen psicoanalítica, de un punto de vista importante. Ahora, ¿qué dice de la personalidad? Es algo concreto. Dice, respecto a la personalidad de Freud, opina que la personalidad humana es el producto de la lucha entre tres fuerzas en interacción que determinan el comportamiento del humano, el id, el ego y el superego, conocido como el ello, el yo y el superyo. ¿Qué nos dice eso? Ahorita le voy a explicar qué significa, pero para el psicoanálisis yo creo que ahorita se enfoquen lo que él nos quiere decir. Para el psicoanálisis nos dice que la personalidad va a depender de esas tres fuerzas o tres impulsos inconscientes. El ello, el yo y el superyo. El ello, el yo y el superyo. Esas tres fuerzas te va a definir tu personalidad. Y que cuando esas tres fuerzas, el ello, el yo y el superyo, empiezan a interaccionar, empiezan a, empiezan a tener esa fuerza de interacción, esa interacción te va a generar tu personalidad. Ahora, si ves la imagen, dice, hay mente inconsciente, hay mente consciente, preconsciente, inconsciente. Ojo, en la imagen. El psicoanálisis tiene ese contexto bien arriesgado en su esquema para explicar su teoría. Dice, la parte de la mente consciente está el yo, o sea, tú. La parte preconsciente, que si te cuentas es como un mar, ¿no? A la afuera es la parte que tú ya tienes conciencia, que tú tienes visión, ahí está tu yo. La parte preconsciente que está entre bajo el mar, casi al filo, y entre la parte consciente está lo que se conoce tu super yo. Y la parte que el inconsciente, que ya está en la parte más profunda del mar, como ven en el gráfico del iceberg, ¿no? Más profunda del mar, el inconsciente, está tu hecho. Esas tres fuerzas van a interaccionar. Ahora, les vamos a explicar qué significa el ello, el yo y el super yo. A ver, el ello dice que es la función más antigua y original de la personalidad y la base de las otras dos. Comprende todo lo que se hereda o está presente al nacer. Se presenta de forma pura en nuestro consciente. Representa nuestros impulsos, necesidades o deseos básicos, carácter sexual o perversos. Constituye Freud o Sigmund Freud el motor del pensamiento y el comportamiento humano. Opera de acuerdo, pero el principio del placer se desconoce y las demandas de la realidad. Allí existe la contradicción, lo ilógico, al igual que los sueños. En otras palabras, el ello, o el id, quería llamarlo, es la fuerza interna la que busca ese placer por tener la necesidad de hacerlo.
O sea, eso no lo puedes controlar, ¿ah? Eso no lo controlas. Eso está en tu inconsciente y que por momentos empieza a actuar. En otras palabras, los impulsos de placer, los impulsos de tu necesidad está en tu ello, en el ello, en la parte inconsciente. Por ejemplo, a ti se te ocurrió la gana de querer tener ganas de comerte un rico pollo a la brasa, ¿no? Tienes esa gana. Entonces, esa energía, ese impulso, nace tu ello. Tú no lo has controlado. De un momento a otro te vino las ganas de comer y la ansiedad. Entonces, el ello va a empezar a actuar, ¿no? Quiero, esa necesidad, ese impulso va a empezar a actuar. ¿De la parte de dónde? De la parte que hablamos inconsciente, va a empezar a subir a la orilla, o sea, va a querer interactuar con tus dos elementos más. Cuando hablamos del super yo, es la parte que contrarresta a ello, representa los pensamientos morales y éticos. Acá cuando hablamos morales y éticos, hago un paréntesis que ahorita les voy a explicar. Consta de dos subsistemas, la conciencia y el ideal del yo. La conciencia se refiere a la capacidad para la autoevaluación, la crítica y el reproche. Crítica, reproche, autoevaluación. Quiero que se acuerde. El ideal del yo es una autoimagen de que consta de conductas aprobadas o recompensadas. Esta fuente de orgullo, un concepto del quien pensamos deberíamos ser. Busca soluciones moralistas más que realistas. En otras palabras, cuando hablamos de pensamientos morales y éticos, el superyo es la parte o el impulso que viene también de la parte, pero que está en la parte que ¿dónde está? En la parte preconsciente. Es la parte o es el juicio de tus acciones. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, el ello dice, por ejemplo, vamos a imaginar una persona que engaña. Uy, tengo placer, quiero, me gusta esa chica, me encanta esa mujer, pero yo tengo mi esposa. Entonces ahí comienza el ello a actuar. No, yo quiero esa mujer, necesito esa mujer, la necesidad de esa mujer. Entonces, a ver, la voy a enamorar, a ver para que caiga. El ello va a empezar a actuar. Pero ¿qué pasa con el super yo? El super yo viene y te va a decir, oye, eso no debes hacerlo. Si tú lo haces, vas a engañar a tu esposa. Mira, es el famoso angelito y diablito. Angelito y diablito, que empiezan a hablar lo que no debes hacer y lo que tienes que hacer. El malo te va a llevar para la parte, podemos decirlo, vamos a tomar un esquema, el malo te vaya por la parte por la necesidad que tú quieres, pero el tema de la moralidad o la justicia o el pensamiento, que es superior, te va a decir no lo hagas. Mira cómo esas dos fuerzas son dos fuerzas que van a interactuar en el ser humano. Por eso que en base a esas dos fuerzas va a determinar el, la personalidad que tiene el ser humano. Entonces, esa está en la disyuntiva, ¿no? Esas dos fuerzas van a interactuar. Ahí comienza donde dice Freud, la interacción de esas fuerzas para empezar a dar tu personalidad. Por eso, no sé si han escuchado, pero yo sé que todos lo han escuchado. Cuando ustedes han hecho algo malo, no hay una vocecita de tu conciencia que te dice, oye, lo que estás haciendo está mal. No han sentido, no es que estén locos, ¿eh? O locas, no, sino que no han sentido como una voz que te dice, ¿no? Que está bien y que no debes hacer. Como que te hace sentir mal, ¿no? Sí, yo creo que voy a hablar con esa persona. No, no puedo ser así. Esa voz es tu super yo. O el superego, como quieres llamarle. Ese viene. Ahora, si ya sé qué es el ello y ya saben qué es el super yo, ¿qué será la palabra el yo? Que es la tercera fuerza. El yo o el ego. ¿Quién crees que es el yo? Obviamente, el yo eres tú. Porque es la parte consciente, es la parte que piensa, es la parte que ejecuta, es la parte que acciona. Tú eres el yo. Tú en tu nivel de conciencia eres el yo. ¿Qué nos dice? Surge al fin de cumplir de manera realista los deseos y demandas del ello de acuerdo con el mundo exterior. El yo evoluciona a partir de ello y actúa como un intermedio entre este y el mundo externo. El yo sigue el principio de realidad, satisfaciendo los impulsos del ello de una manera apropiada en el mundo externo. Utiliza pensamientos realistas característicos y procesos secundarios como ejecutor de la personalidad. El yo tiene que medir entre la fuerza que le exige, la del mundo de la realidad, y la del ello, y la del superyo. Y el yo tiene que conservar su propia autonomía y mantenimiento de su organización integrada. En otras palabras, ¿qué te dice? Que el yo
eres tú, el super yo está acá y el ello está acá, estas tres fuerzas van a empezar a atacar a tu yo, porque quieren buscar la necesidad y el otro va a decir, no, no debes hacerlo, sí debes hacerlo, no debes hacerlo. Y toda esa interacción, ¿quién cree que sufre? Tu yo va a empezar a sufrir esos intercambios de golpe para poder hacer una acción o poder sacar una personalidad. Es por eso que esa interacción es la que va a influir en tu personalidad. Por eso que las tres, lo que te dice Freud, si las tres energías, el ello, el yo y el super yo, están estables, debe funcionar de manera equilibrada. Si pasa que el ello está muy arriba y el super yo está muy abajo, o el super yo está muy arriba y el ello también está muy abajo, va a tener dificultad de la personalidad o problemas de personalidad. Por eso que tiene que estar estable. Porque si pasa eso, el yo también se va a defender. Y esas defensas se le conoce en psicoanálisis como mecanismos de defensa. Cuando el yo no puede soportar tanta presión del ello y del super yo, el yo se va a defender como una caraza o como un escudo con mecanismos de defensa. Por ejemplo, son un montón de mecanismos de defensa, pero para que me tengan claro, un mecanismo de defensa para el psicoanálisis, cuando hablamos del yo, es por ejemplo la proyección. ¿Qué es proyección? Es proyectar. Es cuando las personas, por ejemplo, proyectan sus problemas, lo que necesitan, sus necesidades, y lo proyectan en otra persona. Por ejemplo, no sé si han visto ustedes a ver, cuando están en el colegio, ¿no? Y tú quieres saber, pongamos un ejemplo, que Juan está con Pamela, ¿no? Tu niño, ¿eh? Juan está con Pamela y te urge saber si Juan está con Pamela, o sea, te urge, sabes que Juan y Pamela se gustan, sabes que Juan y Pamela se encantan, pero no tienes la prueba si están o no están. Entonces, tú te das cuenta en el tiempo, bueno, te percatas en el colegio que tiene un mejor amigo de Juan y Pamela, un mejor amigo. Tú vas para poder indagar si ellos dos están, ¿a quién vas a ocurrir? A su mejor amiga o amigo. Y tú le vas a preguntar. Y como tú no quieres que se entere que tú tienes la curiosidad si Juan y Pamela están, ¿tú qué le vas a decir a su amigo? Mecanismo de defensa, porque el yo ha sufrido mucho conflicto, ¿qué va a decir? Una consulta. Mi amiga Rosa quiere saber si Juan y Pamela están. Entonces me pidió que te pregunte. Mira, es un mecanismo de defensa. Rosa no quiere saber, ella quiere saber, pero para poder esconderse, no saber lo que su caraza, su escudo y no saber que él no se dé cuenta que ella quiere saber, proyecta hacia otra persona. Por eso dice Rosa. Rosa quiere saber si Juan y Pamela está. Es un gran ejemplo de proyección. Y así hay infinidades de mecanismos de defensa que tiene yo producto a esos dos conflictos. Continuamos. Entonces, Freud, ¿qué nos dice? Que el ello, el yo y el superyo. Freud dice, los tres entes explican el comportamiento humano donde la motivación del sujeto permanece en la mayoría de los casos ocultos e ignorados incluso por los mismos individuos. Debe hacer en el individuo un equilibrio entre estos tres componentes para crear un estado de tranquilidad y evitar el estado de tensión que puede originar el sufrimiento de algunos mecanismos de defensa, como, ahí está una, proyección, que está hablando del aislamiento, la agresión, la resistencia, etcétera. Todo eso son mecanismos de defensa del yo. Uno le ha explicado la proyección. Entonces, el mecanismo que te entender que el yo va a tener mecanismos de defensa que va a proteger y que no se va a dejar producto de mucha presión que tiene. Por eso es que la imagen dice yo, la imagen es el principio de la realidad, el superyo, aspectos morales de la personalidad, el ello, principio del placer, sexo y agresión. Todos esos tres componentes están dentro de, de la personalidad. Por eso que ahí figuran el yo, la parte casi consciente, el super yo está casi al límite y que está bien al fondo está el ello, que es la parte inconsciente. Bien. Teorías del autoconcepto. Es otra teoría también dentro del campo. Entonces, ¿qué dice? La teoría del autoconcepto. El individuo
percibe los objetos del mundo exterior y la experiencia interna de las que es protagonista y los atributos de un significado. Por su parte, posee una realidad y un ideal propio, de una persona que puede llamar su cuerpo, rasgos, facultades, posesiones materiales y familia. Todo ello lo puede reflejar en sus actividades, evaluaciones y comportamientos de compra. En otras palabras, en la teoría del autoconcepto nos habla de dos objetos importantes, del mundo exterior y de la experiencia interna que recibe las personas y que va a atribuir un significado importante para su vida. Por eso hablamos de teoría del autoconcepto. Autoconcepto, cómo tú vas a percibir las cosas de tu mundo exterior y también vas a tener parte de tu experiencia. O sea, en otras palabras, ¿qué te dice? Que la familia, las sociedades o el grupo donde tú vas a tener, van a tener rasgos que te van a dar pongamos, de personalidad, y es un material que vas a tener dentro de tu esquema o de tu estructura de la personalidad. Entonces, cuando hablamos de teoría de autoconcepto, hablamos primero de cómo el individuo va a percibir del mundo exterior y la experiencia interna también va a tener. Por ejemplo, este es un lapicero, ¿no? Si tú ves el lapicero, tú vas a decir, este lapicero escribe, genial, escribe, todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú ya tienes un conocimiento del mundo exterior y tienes una experiencia con el lapicero que ya lo has utilizado. Pero ¿qué pasaría si este lapicero para otra persona lo ve en diferente percepción? ¿A qué se refiere eso? Si tú eres un lapicero, lo que él va a hacer de repente grita, ¡ah! Grita y le va a causar mayor espanto. Entonces, ¿por qué? Porque este lapicero en su mundo exterior y en su experiencia quizás ha sido un objeto que le ha generado una fobia. Por ende, no se quiere acercar al lapicero. Entonces, la percepción es distinta hacia la otra persona. Entonces, para la teoría del autoconcepto, eso es lo que va a variar cuando hablamos de personalidad. Hablamos que posee una realidad y se habla de un ideal propio. ¿Qué nos dice como definición? El autoconcepto es la percepción que se tiene de sí mismo para analizarlo. Hay que tener en cuenta la relación que mantiene el individuo con la realidad y que examinemos a continuación a través de... Hay tres cosas importantes que hay que saber. La concepción y contradictoria del ego y el individuo construye su imagen. Son dos factores dentro del formado del esquema del autoconcepto. La concepción contradictoria del ego y el individuo construye su imagen. Dentro de la concepción contradictoria del ego, ¿qué nos dice? Hace referencia al componente del yo, de la personalidad. Ustedes saben cuál es el yo. El psicoanálisis hablaba del yo, es tu estado consciente. Pero en la teoría del autoconcepto va a suceder distinto. Dice que hay un yo, efectivamente, el ser humano tiene un yo, pero ese yo se va a dividir de la personalidad, se va a dividir en dos partes, el yo real y el yo ideal. El yo real es el concepto real, la percepción que uno tiene de sí mismo. En otras palabras, cómo tú te percibes a sí mismo. Ese es el yo real. Y el yo ideal se habla ya no de un concepto real, sino de un autoconcepto, o sea, la percepción que nos gustaría llegar a tener. O sea, se habla de una percepción, lo que te gustaría ser. Uno es cómo tú te ves y otro es cómo te gustaría verte. Entonces, esos dos componentes va a aparecer dentro de tu personalidad en la teoría del autoconcepto. Ese es mi punto. La segunda opción dice, el individuo construye su autoimagen. Se va desarrollando por la interacción con otros individuos y que se puede desdoblar en cuatro clases. Aquí nos habla de cuatro clases de autoimagen. Uno, hemos hablado de el yo real, ¿verdad? Cómo tu yo se va a diferenciar, ¿no? En yo real y yo ideal. Acá te está hablando de una autoimagen, cómo tú te ves, cómo tú te observas, cómo tú te ves de manera mental, en otras palabras. O sea, autoimagen. Cómo tú te ves en tus pensamientos. Dentro de la autoimagen tenemos cuatro.
autoimagen real, autoimagen ideal, autoimagen social y autoimagen social ideal. Mira, real, ideal, social y social ideal. El autoimagen real, ¿qué nos dice? Se refiere a la imagen que los individuos tienen de sí mismos. Acá hablamos de la imagen, ¿ah? De la imagen, cómo tu cerebro te ve a ti mismo, cómo tu cerebro te hace una imagen de ti. Pero cuando hablamos de autoimagen real, te estamos hablando de cómo es tu imagen del individuo de ti mismo. Ojo, de ti mismo. Cuando hablamos de la autoimagen ideal, es la forma que les gustaría ver a sí mismo. Uno cómo eres en realidad y el otro cómo es tu imagen, pero que te gustaría verte así a ti mismo, o sea, a sí mismo, cómo te gustaría verte. Autoimagen ideal. Ahora, autoimagen social es la forma en que creen que son percibidos por los demás. Cuando hablamos de autoimagen social, estamos hablando de la parte de interacción social. O sea, una parte de tu aspecto, de tu forma del individuo y otra parte del aspecto de cómo te interaccionas con los demás. Cuando hablamos de autoimagen social, estamos hablando de cómo tú crees que eres percibido por los demás. Y cuando hablamos de autoimagen social ideal, cómo te gustaría que los demás te perciban. Mira, repito, autoimagen social, cómo creen que son percibidos por los demás. Tú cómo crees que eres percibido por los demás. Y el otro es autoimagen social ideal, cómo te gustaría que te perciban los demás. Uno es cómo tú que te crees y otro cómo te gustaría que te perciban. Por eso. Entonces, de esta manera se construye tu personalidad. Primero de la parte del ego y segundo de la parte de la autoimagen. Estos dos aspectos va a construir tu forma de ser según la teoría de la autoimagen. De la persona. Es distinto al psicoanálisis, ¿ah? Pero en la autoimagen, el autoconcepto, nos da otra forma de esquema. Bien, la siguiente teoría es teoría de los rasgos. ¿Qué nos habla de la teoría de los rasgos? Dice, una orientación de esta teoría es principalmente cuantitativo o empírico. Se centra sobre la medición de la personalidad en términos de características psicológicas específicas del individuo denominadas rasgos o factores. Uno de los promotores es Cattell, considerado el conocimiento de rasgos como el elemento básico. En la foto que pueden ver, él es el famoso Cattell. Él decía que nosotros, cuando hablamos de teorías de rasgos, rasgos significa cualidades. Que el ser humano tiene un conjunto de cualidades y aparte de factores, porque rasgos lo pone igual a factores, cualidades es igual a factores. Para Cattell dice que el conjunto de rasgos y factores nos va a dar nuestra personalidad. Cattell decía que tenía 21 rasgos el ser humano, decía. 21 rasgos decía que tenía el ser humano. 21 factores decía. Y que esos 21 factores iban a interrelacionarse o iban a tener de todo un poco al ser humano, pero más iba a brotar aquellos factores que más se repetían o que más se observaban. Entonces, para la teoría de los rasgos depende de esos factores o de esas cualidades, o el ser humano va a formar su personalidad. Por eso lo considera los famosos conocimientos de rasgos o teoría de rasgos. Ahora, ¿qué nos dice? Podemos definir rasgos como el elemento perceptible, relativo y constante respecto del cual un individuo es diferente a otro. Claro. En otras palabras, decía que el rasgo nos va a dar la diferencia del ser humano. El rasgo o la cualidad nos va a dar la distinción que tenemos nosotros hacia los demás. Parte de eso. Entonces, depende de esa interacción, de ese conjunto, vas a ser tú. Juan tiene conjunto de rasgos, Pepe tiene ese conjunto de rasgos, van a ser distintos. Ahora dice, es considerado una variable diferenciadora individual. Okay. Unos rasgos son comunes a todos, otros exclusivos. Uno puede determinarse por la herencia, otros por el ambiente. Y unos están relacionados con motivos y son dinámicos y otros se relacionan con la capacidad y con el temperamento. Acá Cattell ya está agrupando los rasgos. Se habla que unos rasgos pueden ser hereditarios, otros rasgos pueden ser ambiental, otros rasgos pueden tener relaciones a los motivos o las motivaciones,
Otros rasgos pueden ser dinámicos o cambiables. Y todo eso van a relacionarse con quién, con la capacidad y con el temperamento que hablamos al inicio, ¿verdad? El temperamento es lo que naces con él, lo que nace. Entonces, todo ese conjunto de rasgos para su teoría es que van a influir y van a empezar como que a acoplarse al temperamento, y cuando se van acoplando a tu temperamento, se va a brotar o va a formarse tu personalidad. Es lo que te habla la teoría de los rasgos. Ejemplo de los factores. Acá le presento 5 factores. Según para Cattell, decía que la personalidad tiene 5 factores. El neuroticismo, el extroversión, el apertura, la afabilidad y el escrupulosidad. Esos 5 factores para Cattell consideran que es dentro de las 5 que pueden tener los seres humanos como su personalidad. Ahora, dentro del neuroticismo está la ansiedad, la hostilidad, la depresión, la timidez, la impulsividad, la vulnerabilidad. Dentro de la extroversión está el afecto, la asertividad, el gregarismo, la actividad, la búsqueda de emociones y las emociones positivas. Dentro de la apertura está la fantasía, la estética, el sentimiento, acciones, ideas y valores. La afabilidad está la franqueza, el altruismo, modestia, confianza, actitud conciliadora, sensibilidad de los demás. Dentro de la escrupulosidad está la competencia, el orden, la necesidad de logro, el sentido del deber, deliberación y autodisciplina. Como ven acá en el ejemplo, para Cattell decía que todos esos rasgos lo va a tener las personas, todos los seres humanos, Juan, Pepito, Pamela, Cristina, van a tener todo ese conjunto de rasgos, pero que esos rasgos les va a dar la diferencia de cada persona. Por eso que se habla de una cantidad de rasgos que tiene el ser humano en base a su teoría. Bien. Bueno, hasta aquí. Muchas gracias, queridas alumnas. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Por el tema de los trabajos, ya me imagino que el círculo San Marcos les va ya con luz, les va a explicar cómo van a presentar para que sean calificados en todos los sentidos. Hasta acá les agradezco, ¿no? Les agradezco por la clase y saludos para todos. Cuídense. Hasta pronto.